En este video vamos a aprender un poco sobre el orden de los elementos tal como se encuentran dispuestos dentro de los documentos de Dimension. Voy a abrir un documento que ya tengo preparado. El documento se encuentra en la carpeta 07 seleccionar y se llama iStackingOrder.dn. Abro el documento y ya tenemos el documento listo para empezar a trabajar. Dentro de las aplicaciones de trabajo 2D como Illustrator, Photoshop, InDesign, etc., nosotros tenemos un concepto que se llama Stacking Order u orden de apilamiento. Ese orden de apilamiento es un orden de los elementos que se va generando a medida que voy creando elementos. Normalmente los elementos que voy creando al final van cubriendo los elementos que había creado anteriormente. Pero por supuesto nosotros podemos modificar ese orden de apilamiento dentro de estas aplicaciones. Es importante tener en cuenta que ese orden de apilamiento no aplica de la misma manera dentro de aplicaciones de 3D. Voy a seleccionar este elemento que es de color rojo y utilizando este widget de desplazamiento o de mover, voy a moverlo en el eje X. Observen que ahora está compartiendo espacio con este elemento. Vamos a desplazarlo un poco más. Supongan que yo quiero que este elemento se encuentre más al frente de este elemento. Voy a seleccionar primero este elemento de color rojo nuevamente y observen que este elemento se llama Cube 3, es decir, cubo 3. Voy a seleccionar ahora el cubo de color gris y observen que este se llama Cube 4 o cubo 4. Como se dan cuenta, dentro de este panel Scene me aparece el listado de elementos y me aparece en un orden. El orden en el cual aparecen estos elementos dentro del panel Scene o escena es el mismo orden en el cual fueron creados. Esto quiere decir que este cubo 4 se creó después de cubo 3. Observen que este orden es muy similar al orden que nosotros encontramos en el panel Layers o capas en aplicaciones como Illustrator o como InDesign. Podríamos entonces pensar que si cambiamos el orden de este cubo, entonces podemos hacer que este cubo aparezca sobre el cubo 3. Por ejemplo, voy a hacer un clic sostenido y arrastro para que aparezca sobre cubo 3. Observen que he cambiado el orden de estos cubos, pero la visualización de estos cubos no cambia. ¿Por qué? Recuerden, porque en aplicaciones de 3D no funciona ese orden de apilamiento de la misma manera como funcionan aplicaciones de 2D. ¿Cómo hago entonces para definir cuál elemento aparece al frente de otro elemento? Por ejemplo, yo quiero que este cubo gris aparezca al frente de este cubo de color rojo. Realmente es bastante sencillo. Recuerden que existe un nuevo eje que es el eje Z, con el cual nosotros definimos la profundidad de los elementos. Como tengo activa la herramienta seleccionar y mover, entonces este es el widget de mover. Y recuerden que el widget de color azul define el valor en el eje Z, es decir, el valor de profundidad. De manera que si hago un clic y arrastro hacia el frente, lo que estoy haciendo justamente es hacer que este cubo se encuentre más al frente del cubo de color rojo. Si por el contrario nosotros necesitamos que este cubo se encuentre detrás del cubo de color rojo, entonces lo que hacemos es desplazar este elemento hacia el fondo. A diferencia de las aplicaciones 2D, entonces esta es la forma con la cual nosotros vamos a definir el orden en los cuales aparecen los elementos que hacen parte de nuestros documentos de Dimension. Recuerden, ese eje Z o ese eje de profundidad es el que va a permitir definir si queremos que cierto elemento se encuentre más hacia el fondo de la escena o más hacia el frente de la escena respecto a los otros elementos que también podrían existir dentro de nuestros documentos.